Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía. En este día domingo 16 del mes de octubre, donde alabamos, glorificamos y bendecimos a Dios por todo su amor, por toda su misericordia. Donde pedimos al Señor que bendiga la vida de cada uno de ustedes. Donde ofrezco esta Santa Eucaristía por ti, por tus intenciones, por tu familia, especialmente pidiendo por todos los sacerdotes del mundo entero, por el Papa Francisco, para que Dios le asista, para que Dios le cuide, para que Dios le proteja durante toda su vida. Oramos también en esta Eucaristía por el eterno descanso de mi papá Ruperto Medina. Oramos también por el eterno descanso de Rosa Navarro, por el eterno descanso de María Trinidad Sánchez, para que Dios les conceda el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Con humildad, con sencillez, te invito también a compartir esta Santa Eucaristía. Te invito en este día a orar por mí, para que Dios siga bendiciendo mi vida y mi ministerio. Y yo oro también por cada uno de ustedes, para que Dios les siga acompañando, para que Dios les siga bendiciendo siempre. Vamos con humildad, con sencillez, a vivir esta Santa Eucaristía. Te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído y escucha mis palabras. Cuídame, Señor, como a la niña de tus ojos, y cúbreme bajo la sombra de tus alas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, con un corazón humilde. Vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a pedir perdón al Señor por nuestras faltas. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Con humildad, con sencillez, vamos a glorificar a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad, con sencillez, vamos a disponer nuestra vida para escuchar la santa palabra de Dios. Del libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué: elige algunos hombres
y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte. Sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba a Israel, pero cuando las bajaba, Amalec dominaba. Como Moisés se cansó, Aarón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra y colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El auxilio me viene del Señor. El auxilio me viene del Señor. La mirada dirijo hacia las alturas, de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dominará o descuidará el guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor. El Señor te protege y te da sombra. Está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día ni la luna de noche. El auxilio me viene del Señor. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tu iris y venires ahora y para siempre. El auxilio me viene del Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Queridos hermanos, permanece firme en lo que has aprendido y te has confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté eternamente preparado para toda obra buena, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Te pido encarecidamente por su avenimiento y por su reino, que anuncien la palabra, insisten a tiempo y a destiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo:
aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres. Sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia, para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Y envía desde el cielo. Y envía desde el cielo Un rayo de tu luz. un rayo de tu luz. Para que nos ilumine. Para que nos ilumine. Nos dé sabiduría. Nos dé sabiduría. Nos dé entendimiento. Nos dé entendimiento. Para escudriñar. Para escudriñar La santa palabra de Dios. la santa palabra de Dios. Y hacer la vida. Y hacer la vida En medio de nuestra vida. en medio de nuestra vida. Amén. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía, en este día domingo, donde celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, donde también hemos escuchado a través de esta lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, algo muy interesante y referido a las Sagradas Escrituras, que es en este mes de octubre también dedicado a la palabra de Dios, dedicado a la Biblia, dedicado a escudriñar, a leer y a reflexionar con la santa palabra de Dios. Por eso vamos a prestar mucha atención a lo que nos presentó también esta carta, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y siguiente. Claramente, escucha lo que dice el apóstol: querido hermano, porque también va dirigido para ti, para que tú también entiendas para que hay que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Si tú le dedicas tiempo a la palabra de Dios, vas bien, pero si no le dedicas tiempo a la palabra de Dios, es momento de dedicarle tiempo todos los días a las Sagradas Escrituras. Dice: permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado. Permanece firme. Católico instruido va bien, pero aquel católico que no es instruido termina perdiéndose allá en las sectas protestantes. Por eso hay que instruirnos en la palabra de Dios. Y al instruirnos en la palabra de Dios, tenemos que permanecer firmes en lo que hemos recibido y en lo que hemos aprendido. Y se te ha confiado, porque tú al recibirla, aquí le habla a Timoteo, que está al frente de una comunidad para instruir y para dar la palabra, pero también esto es para todos, porque tú también recibes la palabra de Dios, tú también lees la palabra de Dios, pero también tienes que comunicarla a los demás. Pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con las Sagradas Escrituras. Aquí hay algo que resaltar, querido hermano, querida hermana. Tú que tienes tus hijos, tienes que enseñar a tus hijos las Sagradas Escrituras. Tienes que enseñarle a tu hijo la palabra de Dios. Tienes que leer junto con tu hijo las Sagradas Escrituras. Enséñalo desde pequeño la palabra de Dios, para que él no se vaya a dejar engañar por nadie y para que esté instruido en las cosas de Dios. Qué bonito mensaje le deja también el apóstol San Pablo a Timoteo, pero también está dirigido para ti, para mí, para todos. Y claramente dice: y desde tu infancia está familiarizado con la Sagrada Escritura. ¿Y eso qué te lleva a ti? A que tienes que enseñarle a tu hijo la palabra de Dios, a que tienes que enseñarle a tu hijo las Sagradas Escrituras. Tú no puedes dejar pasar por alto la instrucción de tu hijo en la palabra de Dios. Tienes que enseñarle, pero para eso primero tú tienes que estar familiarizado y familiarizada con la palabra de Dios. Continúa diciendo el apóstol: la cual puede darte la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? Dios. Pero si le dedicamos tiempo a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, nos dará también sabiduría, que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación.
¿Por qué? Porque debemos leer la palabra, debemos reflexionar con la palabra, pero también debemos compartirla con los demás, pero en sana doctrina. No la palabra de Dios para engañar a la gente, no la palabra de Dios para ir allá a enseñarle otras cosas que no es la palabra de Dios a los demás. La palabra de Dios está para enseñarla bien, bajo la sana doctrina. Y continúa diciendo el apóstol: todas las sagradas escrituras está inspirada por Dios. Eso nosotros lo sabemos, pero se nos olvida. Tenemos y debemos saber muy bien, grabar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida, que todas las sagradas escrituras, toda la palabra de Dios está inspirada por el mismo Dios. Y es útil, y ahora vamos a ver para qué es útil la palabra de Dios. Por eso, querido hermano, aprovecho el momento para invitarte todos los días a las 9:45 de la noche, hora de Venezuela. Estamos compartiendo capítulo a capítulo las Sagradas Escrituras. Estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos reflexionando con la palabra de Dios en tu canal, Padre José Medina, Santa Biblia Hablada. ¿Por qué? Porque es bonito reunirnos como familia en torno a la palabra de Dios. Pero tú también, querido hermano, allí en tu casa, prepara allí una mesita, colócale un mantelito por encima de la mesita, coloca allí las Sagradas Escrituras, busca un velón y lo coloca al lado. Siéntate junto con tu familia allí en torno a la palabra de Dios, enciendes el velón, pides la sabiduría a Dios, esa efusión del Espíritu Santo, y siéntate a reflexionar todos los días con la palabra de Dios. Así, junto conmigo, que llevamos este bonito trabajo de evangelización capítulo a capítulo todos los días, porque hay que leer la palabra de Dios. Hay que reflexionar con la palabra de Dios y hay que darnos también a la palabra de Dios. Y en familia, mejor todavía, hay que hacerlo. Pero escucha ahora lo que dice el apóstol, que continúa diciéndole a Timoteo, pero que también nos ayuda a nosotros a crecer en medio de nuestra vida espiritual. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? ¿Para qué es útil las Sagradas Escrituras? ¿Para qué es útil lo que el Señor nos ha dejado desde su inspiración y que nos ha llegado a nosotros, como lo es las Sagradas Escrituras? Dice, y es útil primero para enseñar. La palabra de Dios es para enseñar en primer lugar. Para enseñar, ¿a qué se refiere? Que es inspirada por Dios. ¿Cuántos libros tienes? ¿En qué está dividido? ¿Cuáles son los profetas mayores, profetas menores? ¿Cuáles son los libros sapienciales? ¿Cuáles también son los evangelios? Las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, la carta de Santiago o epístola, las cartas de San Juan. También tenemos allí la carta de Judas, tenemos también la carta a los hebreos y tenemos el libro del Apocalipsis, el Hechos de los Apóstoles y tantos libros dentro de las Sagradas Escrituras que debemos aprender. Por eso dice, primero, es útil para enseñar. Pero ¿qué vamos a enseñar con la palabra de Dios? La verdad. Porque mucha gente utiliza la palabra de Dios para engañar. La palabra de Dios no es para engañar. La palabra de Dios es para enseñar, no para engañar. Porque mucha gente les meten allá en la cabeza 3, 4 versículos y con eso los engañan. Y ustedes saben muy bien cuáles son los temas en los que nuestros hermanitos separados caen para engañar a la gente. Que María tuvo más hijos, que la cruz es maldita, que también va a hacer referencia de que no al bautismo de niños, de que para qué la confesión, para qué la comunión, para qué la confirmación. Y usted pare de contar tantas cosas erradas que tienen nuestros hermanos separados que utilizan la palabra de Dios no para enseñar. Y oremos por todos los sacerdotes para que entiendan de que la palabra de Dios es para enseñarla, porque hay que hablar de la palabra de Dios, hay que hablar de lo que el Señor nos presenta a través de su santa palabra. Por eso dice, la palabra de Dios es útil primero para
enseñar. Que no se te olvide, toma apunte, escríbelo allí también en los comentarios. La palabra de Dios es útil para 2 puntos. Primero, para enseñar. Segundo, para reprender. ¿Para reprender a quién? A todos aquellos que andan engañando con la palabra de Dios. Reprender implica que tú tienes que leer la palabra de Dios. Implica que tú tienes que estar familiarizado con la palabra de Dios para poder reprender a aquel que está hablando mentiras según de la palabra de Dios. Está engañando a la gente. Porque lo que hacen los hermanos separados es engañar a la gente. Y entonces la palabra de Dios está para reprender a esa gente para que no siga engañando, para que no siga llevando al aniquilamiento a muchos que se han apartado de la Iglesia Católica, para dejarse arrastrar por ellos. Dice, primero, para enseñar la palabra de Dios. Segundo, para reprender. Tercero, para corregir a aquellos que andan extraviados, para corregir a aquellos que andan por allá llenos de rabia, de ira, de soberbia, de prepotencia, que andan allá viviendo su vida como mejor le parece, lejos de la presencia de Dios. Y con la palabra de Dios se le va a enseñar y se le va a manifestar cómo tienen que vivir su vida siendo un verdadero hijo de Dios, siendo una verdadera hija de Dios. Dice también, y para educar en la virtud. Cuarto punto, para educar en la virtud. Es decir, para que seamos buenos y podamos motivar a otros a tener un encuentro personal con el Señor a través de su santa palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que la persona entienda que tiene que andar por ese camino de la salvación, para que pueda llegar a ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, ya que Jesús dice, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo, y esté enteramente preparado para toda obra buena. Para toda obra buena. Nosotros debemos leer la palabra de Dios, debemos enseñar la palabra de Dios para toda obra buena, para que las personas puedan acercarse a Dios, para que las personas puedan también realizar obras buenas desde lo profundo de su corazón. La palabra de Dios no es para ir allá a engañar a la gente. La palabra de Dios no es para ir a meterle miedo a la gente. La palabra de Dios está para instruirnos, nos enseña, nos educa, nos motiva cómo debemos actuar en medio de nuestra vida. Hay gente que le gusta meter miedo entre los demás con la palabra de Dios. No, la palabra de Dios no es para meter miedo. Dice el apóstol, la palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud. 4 puntos esenciales para los cuales es la palabra de Dios y que debemos estar familiarizados con la palabra de Dios para enseñar también a los demás que debemos hacer las cosas bien, que debemos hacer obras buenas. Así que mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, tenemos que aprender a dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Así como le dedicas tiempo a otras cosas del mundo, dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Como les decía, todas las noches dedicamos 1 hora a leer y escudriñar capítulo a capítulo las Sagradas Escrituras. No te vayas a perder esa oportunidad. Y si tú ya estás en ese camino, manifiéstalo a otros para que se acerquen también a esa reflexión con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar con la palabra de Dios para que no vayan a caer en las redes de los protestantes, no vayan a caer en las redes de los evangélicos, allá de aquellos que dicen tener la palabra de Dios pero engañan también a los demás. Así que abramos el corazón, abramos la vida y entendamos que la palabra de Dios es inspirada por el mismo Dios y que está para que nosotros aprendamos, le abramos el corazón, la llevemos a nuestra vida diaria, a la práctica y la podamos enseñar también a los demás, y que la palabra de Dios que hemos escuchado nos motive a nosotros a crecer como personas. Y el Evangelio de San Lucas nos va a presentar que nosotros debemos orar sin desfallecer. Escucha lo que dice el evangelista. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar y sin desfallecer,
porque tú y yo, nuestra oración tiene que ser todos los días, a cada momento, a cada instante, y no tenemos que cansarnos de orar. Jesús le propuso esta parábola de un juez que no quería hacerle justicia a una pobre viuda. Y la viuda insiste, hasta que el juez se le dio por hacerle justicia a esa pobre viuda. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Orar, sin desfallecer, para vencer todas las acechanzas del demonio. Orar, sin desfallecer, para mantenernos en pie, firme en el camino de Dios. Orar, sin desfallecer, para abrir nuestro corazón a la palabra de Dios y poderla enseñar también a los demás. Así que no te canses de orar, de pedirle a Dios, de darle también al Señor, y abre tu corazón a Dios. Que Él venga a transformar tu vida, que Él venga a transformar tu ser. Tú puedes abrir tu corazón a Dios y lograr entender que a Dios hay que dedicarle el primer lugar en medio de nuestra vida. Abre tu corazón, abre tu vida, dedícale tiempo a la palabra de Dios y tu vida va a ir mejor cada día. Dedícale tiempo a la oración y Dios te va a acompañar, Dios te va a bendecir. Y estamos en este mes de octubre, mes dedicado a las Sagradas Escrituras. Me he dedicado a la evangelización y me he dedicado al Santo Rosario. Puedes realizar las tres cosas en medio de tu familia. Todos los días escuchar y leer la palabra de Dios. Todos los días evangelizar con la palabra de Dios en tu casa, compartiendo la Santa Misa, compartiendo la lectura capítulo a capítulo de las Sagradas Escrituras. Y tercero, también puedes orar como familia el Santo Rosario para así alejar a Satanás de la familia, de tu vida y de todo lo que tú tienes y de tu trabajo. Y Dios te bendecirá y nuestra Madre María Santísima te cubrirá con su manto sagrado. Tres cosas a realizar en este mes de octubre a la luz de la palabra de Dios, ya que el centro de las Sagradas Escrituras es nuestro Señor Jesucristo. Que esta palabra de Dios nos lleve a nosotros a entender que tenemos que dedicarle tiempo a Dios a través de su santa palabra y también por medio de la oración. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, vamos a hacer nuestra profesión de fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos, el Señor hoy nos invita a ser asiduos e insistentes en la oración. Con esta confianza presentemos nuestras intenciones a Dios nuestro Padre. Para que todos los agentes pastorales y padres de familia sean custodios y promotores de la fe, especialmente en los más pequeños, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por toda la familia que no tienen el sustento necesario para que nunca les falte el pan de cada día y se alimenten bien, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todas las mujeres, para que se concienticen de acceder a controles diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos para la prevención del cáncer de mama. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que sean promovidos al interno y externo de las iglesias del estudio de las Sagradas Escrituras, a fin de que todos los fieles lleguen a ser hombres de Dios perfectos y eternamente preparados para toda obra buena. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todo lo que ejercen la función de asistentes y ayudantes, para que, así como Aarón y Hur tuvieron
los brazos de Moisés sean de ayuda para quienes trabajen por el bien común. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Padre, atiende la súplica que con fe y confianza tu pueblo te presenta por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos tu sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y para toda tu santa iglesia. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo
Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, San Nicolás, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes Caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. La paz, Señor, esté contigo. Yo también, Padre. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, un corazón que sea como el tuyo, Señor.
Los ojos del Señor están puestos en sus hijos, en los que esperan en su misericordia, para librarlos de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus trabajos y les acompañe para siempre. Amén. Amén. Oramos a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden permanecer en paz. Demos gracias al Señor. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. No se te olvide, anímate a compartir la Santa Misa con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos y que el Señor les acompañe siempre.